¿Estabas en México? No, no, estaba en Suecia y me Ah, empezaban a ya. llegar mensajes así, yo, no, pues no sé, y espero que tu familia esté bien, y yo así, ¿de qué me están hablando? Y ya hablé acá y ya todos bien, pero pues sí fue así. O creo que ya estamos en Facebook, ya aparecí. Ok. Hola, hola a Hola, todas, a hola. todes, a totis. Muchas gracias por estar por aquí. La verdad es que es un gusto estar por fin aquí con Pamela, nuestra invitada de honor el día de hoy. Ligrengi, me corregirás si lo pronuncio bien. Ligreñi, sí. Ligrengi, okay, Ligrengi Aguilera. Entonces, es un gusto, es un honor tenerla por acá, que hoy nos va a estar compartiendo un poco de su experiencia. La verdad es que es un placer. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente está trabajando como docente de tiempo completo en el Instituto Profesional en la Enseñanza y Formación Humana, así como coordinadora estatal de la delegación del Centro de Conference of Youth México, del COI, mejor conocido como el COI México, y es miembro también del Consejo Municipal para la implementación de la Agenda 2030 en el municipio de Toluca, Estado de México. Ha colaborado también como revisora en el sexto informe de evaluación del IPCC, del panel intergubernamental por el cambio climático, del grupo de trabajo 1 del WG1, y en primavera de 2019, apenas el año pasado. Y recientemente escribió un capítulo para el ebook Epistemología Climática y Pedagogía en México, de la UNAM. Asimismo, es activista también sobre el movimiento bien conocido como Fridays for Future, encabezado por Greta Thunberg, y también pues en su ciudad natal, claro, en Toluca, o si es natal, y siempre apostando por la acción colectiva, organización civil y por agentes de cambio hacia el desarrollo sostenible. Entonces, la verdad es que es un honor, es un gusto por toda la trayectoria que llevas, Pam, y pues muchas gracias por Gracias. aceptar la invitación. Entonces, No, pues muchas gracias a ti por la invitación. Es un trabajo, yo sé que bastante pesado. Digo, a pesar de que ahorita estamos pues encerrados, ¿no? En nuestras casas, pues el gestionar este tipo de espacios, contactar a las personas, yo sé que es un trabajo bastante pesadillo. Y bueno, pues ahorita toda la gente que está viendo, que está escuchando, pues nuevamente extiendo una felicitación a todo el equipo que está detrás de esta feria de sostenibilidad. Es la primera vez que pues yo participo y la verdad es que estoy muy contenta con ello. Y este tipo de eventos para mí son bastante importantes porque nos invitan hacia la reflexión, ¿no? Que bueno, quizá nos sintamos un poco impotentes estando pues en nuestras casas, el no poder hacer nada, que bueno, eso podríamos pensar, ¿no? Sin embargo, sí podemos hacer muchísimas cosas y creo que este espacio es una de esas formas de poder hacer algo. muchas gracias, Pam. Qué bueno, en verdad, que decidieras sumarte por primera vez acá de forma virtual, y esperemos próximamente estar ya colaborando de forma presencial, ahora que todo esto pase. Muchas gracias y te Claro que cedo sí. el micro. Bienvenida. Gracias. Y bueno, eh, creo que quizá esto ya lo han escuchado muchas veces, ¿no? Que la pandemia ha evidenciado pues que urge un cambio social, ¿no? Un cambio de mentalidad y pues, prácticamente un cambio de todo, ¿no? Estamos atravesando crisis, ¿no? Que de esta crisis se desencadena otra crisis y así sucesivamente, porque esto es una reacción en cadena, ¿no? Que podríamos pensar que son casos aislados, sin embargo, no es así, ¿no? Y bueno, nuevamente, este tipo de eventos nos permiten conocer un poco más allá de nuestra realidad, porque, bueno, ¿a qué realidad nos referimos cuando hablamos de esta? ¿No? Porque mi realidad evidentemente no es la misma que la realidad de, pues,
la persona que está allá afuera, no sé, vendiendo cualquier cosa, que los médicos que están en los hospitales y así sucesivamente. Entonces, el tratar de ponernos a todos en una misma sintonía, yo creo que es bien importante para poder abordar las problemáticas, las crisis de ahora en adelante, ¿no? No quiero romantizar la pandemia porque, bueno, eh, nosotros nos encontramos, bueno, los que están viendo ahora esta transmisión, pues nos encontramos muy cómodamente en nuestra casa, pudiendo aprender pues de otras personas, ¿no? Porque esta feria de la sostenibilidad pues nos ha ayudado muchísimo también a aprender de otras personas y que asimismo nos invitan a la reflexión, ¿no? Yo quiero ser muy optimista, por supuesto, que después quizá de esta feria y de las otras que ha organizado Brit, pues bueno, tengamos una mentalidad diferente para poder seguir actuando contra la crisis ambiental. Y bueno, tenemos que evidenciar, por supuesto, el cambio al cual nos queremos dirigir de ahora en adelante, porque, bueno, ya vimos que este esquema de desarrollo, este esquema económico, político, ambiental, pues no nos ha servido, ¿no? Y la pandemia es un claro ejemplo de ello, porque, pues bueno, quizá de una manera muy pues muy expansiva, nos dimos cuenta que la degradación ambiental nos puede llevar de calle a todos, ¿no? Y pues que si bien muchas personas pues nos encontramos sanas, ¿no? Siguiendo las normas sanitarias que nos han sugerido, pues también hay muchas otras personas que pues están enfermas, que han muerto lamentablemente. Entonces, pues bueno, ojalá que pues terminando todo esto, pues tengamos una visión diferente de las cosas. En estos tiempos donde vivimos un atropello social, político, económico, ambiental, como ciudadanos pertenecientes a una delimitación geopolítica, ¿no? Bueno, porque siempre he pensado yo que somos ciudadanos del mundo, es decir, que no debería de existir este tipo de barreras, porque al final, por muchas cuestiones históricas, políticas, económicas, pues lo que ha desencadenado esto, pues es una división social, que no debería de ser así, sin embargo, pues lamentablemente es lo que vivimos. Eh, y estas divisiones marcan, quizás sea verle el lado positivo a ello, es que marcan una responsabilidad desde lo local, ¿no? Porque a veces pensamos que la democracia en la que vivimos comprende únicamente solo salir a votar. A eso me refiero cuando hablo de responsabilidades. Y que ya salimos a votar por el menos peor, ¿no? Porque, pues bueno, así hemos tenido un historial bastante deprimente en cuanto a la política de nuestro país. Sin embargo, pues bueno, algunos nos mantenemos optimistas y decimos vamos a ejercer pues nuestro voto para poder cambiar esta situación. Algunos se mantienen escépticos también, porque la verdad, diría un amigo muy querido que somos hijos de pues nuestra época, ¿no? Esto quiere decir que conforme a la historia, pues nos hemos encontrado con diversas situaciones que nos decaen el ánimo a la hora de querer ejercer esta democracia porque, pues bueno, entre que si son elecciones verídicas, entre que la corrupción y otro tipo de cosas, pues nos desanimamos, entonces pues ya no, ya hay personas que no quieren ejercer siquiera este tipo de participación, ¿no? Que es el voto. Y bueno, también porque los humanos somos muy imaginativos, por supuesto, y aquí en México también, eh, que queremos encontrarle explicación a todo de una manera en forma de conspiración, ¿no? O sea, nos armamos muchas conspiraciones, que si el COVID fue hecho en un laboratorio, que si se robaron las elecciones en 2006 y así sucesivamente. Lo cual no quiere decir que pues quizá no ocurran cierto tipo de eventos que de repente pensamos,
no hay que descartarlo. Sin embargo, pues sí, entre que las conspiraciones o no, pues hay que mantenernos pues en la verdad, ¿no? Porque si no, podemos provocar muchos, pues inclusive hasta accidentes, muertes. Apenas vi, por ejemplo, una noticia que decía algo de los impuestos a las mascotas. Esto pues puede ser muy grave porque pues bueno, si de por sí en México no tenemos una cultura de la adopción, luego pensamos que nos van a dar un impuesto a la mascota, pues vamos y los abandonamos o no adoptamos. Y bueno, este es un ejemplo bastante pequeño, pero es algo bastante grave que puede ocasionar la desinformación. Y bueno, pero también hay que entender que, bueno, retomando el tema de la democracia, hay que entender también que nuestro papel dentro de este territorio es darle seguimiento a todo lo que nos prometieron, ¿no? Entre comillas, porque, bueno, pues sí, se ve muy bonito que los políticos vengan y nos digan, pues vamos a salir de la pobreza, vamos a invertir en energías limpias y todo eso que nosotros ya conocemos, ¿no? En México, particularmente un estudio que a mí me gusta muchísimo porque denota bastante esta cuestión de la cultura política en nuestro país, dice que afloran los sentimientos, ¿no? En nuestros sistemas políticos, lo cual pues obviamente representa una parte importante de la cultura política. Esta se entiende como un conjunto de conocimientos, evaluaciones y actitudes que una población determina o manifiesta frente a diversos aspectos de nuestro sistema político en el que nos encontramos, pues, en ese momento, ¿no? Y actualmente, pues, ya sabemos cuál es la administración pues, que nos está gobernando, digamos. Eh, y obviamente, y esto lo notamos mucho en redes sociales, ¿no? Nos sentimos muy ansiosos para emitir opiniones al respecto, aunque a veces no sepamos nada del tema, y esto es también bastante, no quiere decir que sea negativo, pero pues tampoco podríamos considerar que sea positivo. Ajá. Los mexicanos también nos sentimos mejor si el gobierno no interfiere en nuestra vida, ¿no? Porque lamentablemente pensamos que, bueno, la palabra gobierno es como un cosquilleo, pero incómodo, ¿no? O sea, como pensamos que el gobierno solamente sirve para, pues, molestarnos o para quitarnos en vez de sumarnos. Obviamente esto nos decepciona, ajá, y también muy pocas veces sabemos cuál es la injerencia sobre nosotros de nuestro sistema político. Cada día, y esto porque cada día nosotros nos levantamos a trabajar, a la escuela y demás, y pues nos preguntamos, ¿y dónde está el gobierno, no? O sea, yo soy la que todos los días me levanto, voy y me gano ese sueldo, el comerciante va y vende sus cosas, y pues por ningún lado vemos a nuestro sistema político tener un acercamiento con nosotros, ¿no? Entonces, eso lo que demuestra es esta fractura que tenemos nosotros como sociedad con nuestro sistema político, aunque nos sintamos muy ansiosos por ser parte de, pues también no sabemos muchas veces cómo ejercer esta participación. Ajá. Y sentimos muy lejano este acercamiento porque, bueno, yo, por ejemplo, estando aquí en Toluca, pues digo, gobierno está en la Ciudad de México, está ahí en Palacio, pues imagínense la gente del sur, la gente del norte todavía se siente más alejada por el tema de la centralización que hay, pues mucho de las dependencias de gobierno y así sucesivamente. Y esto es importante porque es ahí donde entramos o donde entra la participación ciudadana, ¿no? Los movimientos sociales, aunque es un tema bastante controversial porque, bueno, recientemente se han suscitado muchísimos de todo tipo y en diferentes formas, por supuesto, en diferentes manifestaciones, y pues muchos se muestran a favor, muchos se muestran en contra, porque, bueno, hay ciertas variables o ciertas prácticas, actitudes que a muchos no les parecen correctas, pero bueno, ahorita vamos a hablar más acerca de eso, ¿no? Los movimientos sociales también son una forma de participación,
porque es un medio mediante el cual un grupo de personas nos protegemos, nos defendemos, por supuesto, defendemos intereses y derechos que corresponden a una colectividad, no a un grupo de personas, así como para el ejercicio de derechos, derechos humanos, personales, particulares o individuales que correspondan a, pues, un colectivo en específico, ¿no? A un aglomerado de personas. Y bueno, retomando lo de las controversias, estas son bastante curiosas, ¿no? Porque creemos que muchos sucesos que ahora presenciamos, pues antes en la historia pareciera que no ocurrieron, sin embargo no es así, ¿no? O sea, existen muchas similitudes dentro de los movimientos pues antiguos a los contemporáneos que se han estudiado de diferentes maneras por los teóricos. Bueno, eso ya es como un tema de evolución dentro de la rama de las ciencias sociales, pero asimismo no quiere decir que no denoten las mismas características, aunque el fin o lo que se quiere perseguir sea diferente. Nuestra sociedad se hace cada vez más compleja porque anteriormente no existía pues como tal el internet, no existían los smartphones, las computadoras y obviamente los movimientos sociales se suscitaban de diferente manera a como se suscitan ahora. En el sentido de la organización, ¿no? Porque ahora, y esto es bastante positivo, bueno, al menos en mi forma de pensar, que aparte del espacio público, ahora los movimientos se susciten en el espacio virtual, ¿no? Recientemente, y ahorita me meto un poquillo más en torno al movimiento climático, hubo una campaña en redes sociales por el Día de la Tierra, en donde varias organizaciones de la sociedad civil crearon contenido pues informativo, educativo y asimismo para demandar, ¿no? Pues todas estas cuestiones que el movimiento climático tiene como objetivo. Y la idea era pues etiquetar a los gobiernos, a los tomadores de decisiones, para que pues voltearan a ver este tipo de cosas. Si bien vemos mucho en redes que ciertas campañas de opinión acerca de un tema, ¿no? Porque, bueno, apenas con el tema de discriminación, por ejemplo, de una caricatura, pues querían que la quitaran de la televisión y así sucesivamente. Entonces, no podemos dejar de lado que aunque se suscite en el espacio virtual, no quiere decir que no tenga un impacto. Sí lo tiene y yo creo que es bastante. Obviamente, pues el hecho de que seamos una sociedad cada vez más compleja, pues eso también suscita que los problemas sean más complejos, ¿no? O sea, el hecho de que tengamos un factor como la tecnología hoy en nuestro día nos facilita muchísimas cosas, pero al mismo tiempo también pues nos perjudica en otras, ¿no? Porque pues hay muchas personas que no saben manejar de manera correcta este tipo de pues de inventos, de innovación, de avance, de desarrollo de la humanidad, pues y lo utilizan con fines negativos. Sin embargo, también hay personas que lo utilizan para fines positivos y pero esto al mismo tiempo hace que pues sea complejo el tema del desarrollo de nuestras sociedades y por ende necesitamos soluciones más complejas y más organizadas. Y bueno, difícilmente, como les decía, podríamos ver cómo en los años 30, 40 más o menos, los obreros, que fueron los primeros movimientos sociales, pues se organizaban por medio de un smartphone, ¿no? O sea, no, eso no pasaba. Quizá su historia en cuanto a los movimientos comprende algo más estructuralista, y es que así les digo, los marcan los teóricos de los movimientos sociales, pero hoy día vemos una nueva forma de organización de las masas. Y con ello quiero entrar ahora sí al movimiento climático.
en el cual se desprende de las agendas diplomáticas que en 2019, el año pasado, cumplen 10 años de protestas. Se podría pensar que el movimiento climático pues fue apenas, pero no. Ya tiene algunos añitos y estos son 10 años, a partir de la COP25 en Copenhague. Las COPs son estas, ¿cómo decirlo? Son estas conferencias compuestas por los estados, que son de las partes de Naciones Unidas y que constituyen un órgano supremo de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Bueno, en este contexto, los activistas que forman parte del movimiento climático surgen porque a medida que aumentaron los datos científicos sobre el tema de cambio climático, se trabajó dentro de las negociaciones internacionales, pero no se tuvo un impacto como tan positivo, ¿no? Inclusive actualmente podemos ver que pasa lo mismo, ya que los intereses nacionales e internacionales pues no se alinean, ¿no? No hay un tratado climático tan fuerte. Que bueno, posteriormente ya con el Acuerdo de París pues se fue solidificando un poquito más esto. Sin embargo, hay muchos aspectos que todavía no se llegan a concretar y esto evidentemente detiene las acciones concretas para detener el cambio climático. Obviamente, la juventud o nosotros, los jóvenes, ocupamos un factor fundamental en las movilizaciones contemporáneas. Si bien este movimiento que fue iniciado, les digo, en 2015, pero se reforzó con Greta cuando hizo este acto emblemático de ir a pararse al Parlamento sueco, a movilizarse ella solita, pues que inspiró obviamente a muchas personas, en especial a jóvenes, para poder hacer o formar este nuevo movimiento que es Fridays for Future, ¿no? Pero es necesario analizar cuáles son los tipos de protestas que nosotros los jóvenes impulsamos, cuáles son nuestros medios para hacerlo, qué tipo de transformaciones buscamos generar en la sociedad y cuáles son los resultados de este tipo de acciones colectivas. Para adentrarnos un poquito o más a fondo en la comprensión de este fenómeno, es necesario entender qué papel jugamos o el papel que juega más bien la sociedad civil cuando encuentra estas maneras de organizarse contra los sistemas opuestos a la vida, ¿no? Porque al final del día este sistema económico pues es opuesto a lo que nosotros pues anhelamos como sociedad, ¿no? Yo a veces les puedo compartir que me siento frustrada porque quisiera yo que mucha gente pensara, pues, como yo, vaya, porque no entiendo cómo es que yo crecí y quizá no con una educación ambiental, porque honestamente no crecí con una educación ambiental en casa, pero la fui construyendo a partir pues de mis gustos personales, de libros que leí, también de lo que percibía en mi entorno. Y yo quisiera, o yo no, a veces yo no entiendo, no concibo por qué la gente o muchas personas pues no les entra esta espinita, ¿no? De que algo está pasando y algo no estamos haciendo bien y tenemos que cambiarlo, ¿no? Platico con muchas personas y muchas tienen la esperanza de que nosotros, los que estudiamos medio ambiente o los activistas que están inmersos en estos temas, pues sean los que saben al mundo, ¿no? O sea, ellos cómodamente desde un sillón trabajando en lo que lo que les gusta, ¿no? O sea, lo que ellos decidieron estudiar y demás, pero pues que los demás, o sea, nosotros, pues ahora sí que nos rompamos el lomo para poder salvar el planeta, ¿no? Mucha gente espera una partícula, espera una máquina que transforme toda esta situación, lo cual no va a pasar, ¿no? O sea, yo siempre he creído que lo que va a detener esta problemática es pues el cambio de mentalidad.
porque así queramos, como en la geoingeniería nos dice, poner espejos en la atmósfera, así como que queramos otra vez enfriar el Ártico y demás, pues mientras sigamos en este mismo esquema de mentalidad, pues vamos a tener que seguir invirtiendo muchísimo dinero en hacer ese tipo de cosas, vamos a seguir pues destruyendo, por supuesto, y teniendo que inventar nuevas cosas para contrarrestar pues las consecuencias de actos tan simples como pues evitar consumir tal vez carne toda la semana, de evitar pues consumir plásticos, que quizás son soluciones muy cliché, pero sin duda son las principales, ¿no? O sea, creo que esas son las que realmente nos van a sacar de, pues, de esta crisis. Y ¿cuáles son las demandas del movimiento, no? Bueno, tenemos varias y vamos a hablar de unas muy específicas. Por un lado, la información oficial y verídica. Obviamente, y porque lo vemos mucho en redes sociales, hay mucha desinformación, hay muchas fake news, ¿no? Que si el asteroide va a impactar, que si, o sea, de verdad, sí, a veces yo veo y digo, ¿qué está pasando, no? Y la gente no se toma la molestia siquiera de verificar si lo que están compartiendo, pues, es real. Y entonces esto también desencadena pues mucha información. Tenemos países, ¿no? Que no, todavía no creen en el cambio climático porque sus mismos gobernantes les dicen que no existe. Entonces, imagínense en este tiempo donde la información es accesible para todos, entre comillas, porque no vamos a generalizar, pero pues sí es mucho más accesible que antes, por supuesto. Pues todavía nos encontramos con este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, los movimientos climáticos demandan información oficial y verídica. La superación de políticas inconsistentes, ¿no? Porque, bueno, tenemos muchos papeles donde nos dicen que sí, que se va a resolver la crisis, que se va a detener los megaproyectos, que bla, 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 pero al final del día ni son sustentables porque solamente se enfocan en una esfera, ¿no? Tal vez en atender lo económico, otras en atender únicamente lo social, otras únicamente en atender lo ambiental y pues así no vamos a avanzar, ¿no? Por eso estas políticas son inconsistentes, no han servido para nada, hay que decirlo con las palabras que son, no han servido para nada porque la situación no está cambiando. También la reducción de emisiones de carbono y niveles de consumo. Creo que esta parte del consumo también tiene que ver mucho con nosotros, ¿no? Y parte también de esta parte, bueno, parte, perdón, de la educación que nosotros recibimos en las escuelas, que recibimos en nuestra casa. Yo soy fiel con mi generación, en el sentido de que partimos de quizá una conciencia diferente y no quiere decir que los adultos o los excluyamos, ¿no? A los adultos, claro que no, o sea, debe de haber una justicia, ¿no? Para todas las generaciones, pero me gusta mi generación porque creo que sí ha crecido con con diferente mentalidad y lo ha sabido demostrar. Entonces, a partir de eso, yo creo que, pues, los jóvenes que ahora ya son padres, pues pueden empezar a inculcar este tipo de prácticas en las futuras generaciones. Yo como docente, pues bueno, yo no tengo hijos, pero pues ese es mi trabajo también, ¿no? Que los alumnos que yo tenga deben de saber qué está pasando, por qué está pasando y qué podemos hacer al respecto, ¿no? En cuanto a la reducción de emisiones de carbono, pues bueno, obviamente garantizar la transición a energías pues renovables. Por ahí vi también un video que anda circulando, el cual expone con las problemáticas de las energías renovables. Como todo, pues la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, pues también contamina, ¿no? O sea, o tiene un efecto secundario.
tanto en su proceso de construcción, ¿no? Y al mismo tiempo, pues ya en la ejecución, pues puede tener efectos secundarios. Sin embargo, si lo ponemos en un análisis costo-beneficio a largo plazo, pues obviamente nos vamos a encontrar con más beneficios y podemos contrarrestar esos impactos secundarios con diferentes alternativas que sí las hay, por supuesto que sí las hay, pero lo importante y esto creo que es una opinión bastante personal de pues energía para quien la produce, ¿no? Porque muchas veces, y esto ha pasado aquí en el país, quieren ir a poner un inmenso parque eólico a cierta región, obviamente donde hay territorios indígenas y pues como cualquier megaproyecto, ¿no? Les venden la idea de que van a recibir beneficios de ese parque y al final del día no hay ninguno, ¿no? Entonces, por eso mucha gente se opone a este tipo de proyectos, pero pues bueno, hay que ser sustentables, sostenibles, más bien desde su planificación para que pues no se suscite este tipo de conflictos socioambientales a largo plazo. También demandan las asambleas ciudadanas para supervisar los cambios. Aquí entra muchísimo la parte de la participación ciudadana, ¿no? Porque no podemos exigir y exigir y exigir si al mismo tiempo no vamos a estar presentes para pues identificar que se estén manejando estos cambios que se están demandando de manera correcta, ¿no? Porque dentro de la sociedad obviamente hay muchos especialistas en el tema, hay gente muy preparada, hay gente que puede aportar muchísimo. Entonces debe de existir este interfaz sociedad, política y ciencia, ¿no? Para poder encaminar a hacer políticas más eficientes integrales y, por supuesto, efectivas. Otra, otra demanda del movimiento es optimizar la ejecución de la política nacional. Esto quiere decir que pues no nada más se queda en la palabra, ¿no? O sea, no nada más que se diga en el plan de desarrollo, se va a invertir tanto dinero en proyectos de cambio climático, no, sino que se lleven a la acción, porque, pues bueno, ya se firmó el Acuerdo de París, se comprometió y pues ahora pues nuestro deber, ¿no? El deber de los políticos, por supuesto también de nosotros, es verificar o hacer posible que estos proyectos se lleven a cabo. Otra demanda es detener el aumento de la explotación de petróleo, carbón y gas en pro de una transición energética justa y sostenible, ¿no? Bueno, esto se refiere nuevamente a la transición de energías verdes, garantizar un futuro mejor. Cuando nosotros tomamos en cuenta todas estas variables, pues estamos garantizando, por supuesto, un futuro mejor, ¿no? El hecho de que las generaciones que vienen detrás de nosotros tengan la oportunidad de gozar también de un ambiente pues favorable para su calidad de vida. Si bien ahorita pues nos encontramos pues con un esquema de salud bastante precario, ¿no? En diversas situaciones, porque tenemos que contaminación del aire, contaminación del agua, contaminación del suelo, destrucción de los ecosistemas y que todo eso se traduce obviamente pues, en el malestar de nuestra calidad de vida, pues al tomar en cuenta pues todas estas políticas efectivas, por supuesto, estas acciones y este seguimiento, pues estamos garantizando también que las siguientes generaciones pues tengan algo pues que vivir, ¿no? Porque creo que el vivir es de los milagros más bellos de la existencia, si no es que el más importante. Entonces, y que lamentablemente no hemos encontrado en otro planeta, ¿no? Ahorita que estuvo muy sonado el lanzamiento del Dragon Space, ¿no? Que nos abre la posibilidad quizá de poder habitar otro planeta, pero pues bueno, lamentablemente pues no hemos encontrado nada aún y el hecho de que tengamos esa mentalidad de querer invadir otro planeta no quiere decir que esté mal,
¿no? Porque, pues bueno, al final es ciencia, es avance, pero pues si no atendemos las problemáticas que tenemos en este planeta, ¿cómo estamos pensando en otro a largo plazo, ¿no? Creo que eso ya se sale bastante, bastante de nuestras, pues bueno, de nuestra ética, ¿no? Como, y de nuestra esencia como seres humanos. Y bueno, ¿qué pasó en México conforme a este movimiento? Pues bueno, este movimiento tiene presencia desde el año pasado, desde 2019, en marzo, para ser más precisa. Eh, la primera marcha que se realizó fue el 15 de marzo en el Zócalo. Y pues sí, hubo pues bastante afluencia de personas. Obviamente conforme se fueron haciendo más movilizaciones, pues fue creciendo este movimiento. Y le repito, ¿no? En su mayoría fueron jóvenes, somos jóvenes. Y este movimiento tiene una organización sorprendente. Digo, yo soy voluntaria en el movimiento aquí en Toluca, pero si ustedes son parte o quisieran conocer más acerca del movimiento a nivel nacional, pues ya tienen hasta una página donde pueden checar, ya hay una jerarquización, o sea, ya está bien consolidado el movimiento y esto, por supuesto, a mí me da mucha esperanza porque quiere decir que no es un movimiento como tal que se formó y a los meses se esfumó, ¿no? Sino que va para adelante, que son muy fuertes en sus convicciones y que pues o que va a seguir de pie hasta que las demandas o los objetivos que este movimiento busca pues sean atendidas. Y bueno, pues eso sería básicamente todo. Pues yo los invito a que se sumen a este movimiento. Cada estado tiene pues sí, tiene como su base, ¿no? Si gustan acercarse, les digo, al movimiento nacional, pues pueden encontrarlos en redes sociales, en su página web y pues que esta lucha siga y pues vamos para adelante hasta no nos vamos a cansar hasta tener los resultados que queremos para una calidad de vida digna. Y pues bueno, sería prácticamente todo. Súper, muchísimas gracias, Pam, por tomarte el tiempo para compartir todo esto y por tomar y traer a la mesa puntos tan importantes y necesarios en esta conversación climática, ¿no? Como lo es bien, finalizaste con este punto, ¿no? La vida en el planeta es tan importante y es increíble y de verdad difícil de creer que pidan tanto argumento y tanto burocracia para que realmente hagan un trabajo para la vida del planeta, ¿no? Entonces es súper fuerte y justo bien mencionaste, ¿no? La sociedad, política y ciencia, este trabajo en equipo, la gobernanza y este vínculo y puentes entre estas partes es lo que necesitamos realmente para que se haga caso y para que se vea que es realmente la solución, ¿no? Ir por ese camino y pues justo, ¿no? Invitar a más políticas realmente sostenibles. Esta inclusión que, pues sí, en todas estas esferas que bien mencionabas, ¿no? La economía, la sociedad y bueno, la economía, que es lo que se han enfocado por los últimos años, ya vimos que no nos ha llevado a nada, ¿no? Entonces, el dejar de lado esta parte de la esfera, pues, ambiental y social es lo que nos ha llevado a la situación actual y creo que es súper importante, justo bien como lo mencionas, ¿no? Traerlo a la mesa y que realmente se haga un cambio ante eso, ¿no? Y saber que pues sí, que toda esta parte pues social tiene varios contextos, ¿no? Y que tiene muchísimos contextos que no se han tomado en cuenta, ¿no? Como las pues millones de familias campesinas que se están viendo afectadas, como los pueblos originarios que también se están viendo afectados. Entonces, el tomar en cuenta pues toda esta inclusión social creo que es muy importante y justo bien lo dices, ¿no? Para traer pues políticas sostenibles y hacer realmente un cambio de mentalidad, un cambio sistemático y bien lo dijiste, el voto es lo más sencillo que podemos hacer, ¿no? Entonces, pues sí, y como bien dices, ¿no? Por el menos peor o por el que creemos que va a ser diferente, pero pues quién sabe, ¿no? La verdad,
de todas formas, lo más importante es saber que nosotros como parte de la sociedad tenemos muchísimo más poder al tomar acciones, ¿no? Y eso es parte bien, gracias por mencionar que este movimiento ambiental lleva ya más de 10 años y lleva muchísimo tiempo, como también el movimiento que justo estamos en el mes del orgullo y que justo fue eso, ¿no? Y empezar a hacer una vinculación de que pues todos somos seres humanos, todos necesitamos pues que los derechos sean respetados, ¿no? Y tener esta vida digna que tanto profesan que están dando en sus propuestas y en todo este pues tiempo de campaña, pero que después todo queda de lado, ¿no? Entonces, muchas gracias por traerlo a la mesa, en verdad que pues es algo que se tiene que estar comentando, como bien lo decías, ¿no? Estar informando constantemente por todo, pues lo que también existe, ¿no? Todo lo que bombardean que no es cierto. Entonces, informarse, acérquense al movimiento, tiene ya todas sus páginas en distintas ciudades, también hay pues muchísimos movimientos, ¿no? De Amnistía Internacional, pueden ver como también todo lo que se está haciendo por esa parte, por el acuerdo de Escazú, y también de hecho al principio tuvimos esa, hace unos días, pueden ver como todo lo que va, de qué es el acuerdo de Escazú y cuáles son los ejes que podemos tomar como ciudadanos para pues empezar realmente a hacer un cambio y que esto pues se logre, ¿no? Porque bien lo dices, ¿no? Parece muy pues trillado y sí, recicla y cuida y deja de comer carne, todo, pero en realidad es algo que bien lo dijiste, ¿no? Nuestra generación de alguna forma ha demostrado que estamos ante eso, que no nada más es hablar, es caminar la charla, ¿no? Entonces, pues creo que es súper importante eso y pues impulsar a otras generaciones a seguir esta parte, ¿no? A realmente hacer los cambios que necesitamos para hacer este cambio de mentalidad y el cambio sistemático, ¿no? Que no puede haber una forma de pues hacer una disrupción en el sistema si no se está haciendo un cambio constante en todas las esferas y tomando todos los contextos. Entonces, por eso es que hay que ser muy inclusivos y pues digo, esta vez fue virtual porque estamos sesgando demasiado todo, pero aún así sé que esto llega y muchas gracias a todos los que están compartiendo y a los que se siguen sumando, porque de eso va, ¿no? De que estos mensajes lleguen a más personas y que justo en algún punto podamos llegar a cambiar el nivel de conciencia de nuestro país y del mundo para un, pues sí, un mejor lugar, ¿no? Como bien dijiste, están buscando vida en otro planeta, está súper padre la ciencia y el espacio, pero resolvamos este problema primero. Exacto. Si quieren, ¿no? Nos volamos, exactamente. Entonces, muchísimas gracias, Pam. Muchas gracias por una charla tan rica, tan digerible y con tanto concepto, pues sí, que tocaste todos los puntos necesarios para esta. No, gracias a ti, nuevamente. Pues gracias a los que nos estuvieron viendo. Claro, que están compartiendo, entonces muchas gracias por seguirlo compartiendo. Entonces, seguimos en contacto. Recuerden que pueden continuar la conversación ahí en el chat o igual como lo han hecho por mensajes. De todas formas, se los hago llegar a los ponentes. Entonces, muchas gracias. Sí. Que estén muy bien. Lindo día. Gracias. Gracias. Que estén muy Adiós. bien. Nos estamos viendo mañana. Que estén muy bien. Lindo día. Bye. Bye, Pam. Un gusto.